¿Qué tal? Muy buenos días, hermanos. Que Dios les bendiga rica y abundantemente a cada uno de ustedes. Durante este mes, hermanos, las lecturas van a estar basadas en los títulos, en los nombres que Dios se puso a sí mismo. Dios, hermanos, en sí no es un nombre, es un título que se le da a un ser supremo, a una autoridad suprema, máxima, que tiene el poder para controlar sobre un grupo de personas o varios grupos, o en su caso, una nación, un país o hasta todo el universo. Y cuando nosotros decimos esta palabra, hermanos, es muy ambigua. ¿Por qué? Porque existen muchos dioses a través de la historia y las civilizaciones que se han presentado a los seres humanos. Y los mismos seres humanos, hermanos, teniendo este asombro, esta maravilla de personas que tienen poderes quizás, o estos seres, ¿verdad?, que se presentan con poderes sobrenaturales, han establecido una deidad sobre una categoría, una deidad sobre estas personas, estos entes. Sin embargo, hermanos, a través de la historia nos damos cuenta que existe un Dios que está por encima de todos los dioses, que ha trascendido civilizaciones y ha trascendido naciones, los tiempos, y ese Dios, hermanos, es el Dios de la Biblia. Lamentablemente, hermanos, muchas de las personas que creen en los dioses lo ven como un Dios más y no como el único Dios verdadero o el Dios viviente, como le dice el mismo Dios a Daniel en el capítulo 6. Nosotros, hermanos, como cristianos, creemos que el Dios de la Biblia, se ha revelado a todos los seres humanos. Y lo hace, hermanos, a través de su palabra. En la Biblia, Dios nos presenta su pensamiento, su palabra y su persona. Tanto su palabra como su pensamiento, que es revelado en este libro, nos presenta la persona de Dios, su carácter, su esencia, lo que quiere de los seres humanos. Y es un Dios, hermanos, que a diferencia de todos los demás dioses, le puede, siente empatía, compasión, misericordia, gracia por su creación. Y también, hermanos, nos muestra su amor. A través de Jesucristo, hermanos, Dios nos muestra su plan, nos muestra su deseo por relacionarse con su creación. El día de hoy, hermanos, quiero que veamos un episodio en la vida de Moisés, un hombre, hermanos, que había sido criado bajo los pies de Faraón, bajo las faldas de la hija de Faraón. Él tuvo el conocimiento de muchas letras, era un hombre intelectual, tenía su doctorado, porque eso es lo que se les pedía, ¿verdad? Si hacemos la transliteración de lo que ellos estudiaban por mucho tiempo. Era un guerrero, sabía pelear, porque tenía que ir a la guerra y dirigir a su ejército, sabía montar, sabía dirigir a los criados, tuvo sirvientes ante sus órdenes. Todo esto este hombre lo vivió, hermanos, por 40 años. Se dice pronto, ¿verdad? 40 años, hermanos. 40 años creció así este hombre llamado Moisés. Pero llegó un punto, hermanos, en su vida donde él se dio cuenta que no procedía del pueblo de Egipto. Y sentía tristeza, dolor al ver al pueblo de Israel sufrir. Y en una ocasión, ustedes saben esto, mató a un egipcio. Fue desterrado. Él mismo huyó, porque vendría la muerte sobre él. Al huir, hermanos, pasaron otros 40 años. Se dice rápido, ¿verdad? Y esta es la escena, a la edad de 80 años, donde Dios se acerca a Moisés y le dice: escribe lo que te voy a decir. Y hace, hermanos, alrededor de este periodo, hermanos, alrededor de 3.500 años. Moisés es en el año 1540 más o menos antes de Cristo. Y 3.500 años él escribió Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Y ahí
se nos presenta todos los títulos y los nombres de Dios para su pueblo. Y en cada título y nombre que Él utiliza, muestra su favor para su pueblo. En serio, hermanos, cada título. Oye, Señor, yo me siento desanimado, sin fuerzas. Adelante, yo soy el Dios Todopoderoso. Señor, están por encima de mí, me están lastimando, me están haciendo daño. Yo soy Dios Altísimo. Señor, me siento enfermo, yo soy Dios Sanador. Señor, no tengo que comer, mira, necesitamos agua, comida. Yo soy Dios Proveedor. Y podemos seguir, lo vamos a estar estudiando durante todo este mes. Cada título y nombre que Él utiliza, hermanos, tiene un propósito para tu vida y para mi vida. Y este nombre, hermanos, que Dios le dio a Moisés, le dijo: voy a actuar a favor del pueblo de Israel. Ahora, imagínense la escena, hermanos, por favor, imagínense la escena. El pueblo de Israel sufriendo, ya tenía 400 años sufriendo aproximadamente, y Dios le había dicho a Abraham: oye, tu descendencia va a ser esclava por 400 años. Pasa todo ese periodo de los patriarcas, viene con José, todo el pueblo se va, a toda la descendencia, se va al pueblo de Egipto, que era alrededor de unos 70 personas, y ahí se establecen, empiezan a crecer, y el faraón dice: son muchos, vamos a hacerlos esclavos. Pasan 400 años, hermanos, y está Moisés recibiendo instrucciones de Dios. Qué maravilloso es Dios, hermanos, que ve a su pueblo ahí, y ya lo había dicho, hermanos, que iba a tener que pasar ese periodo, hermanos. Pero ¿sabe por qué? Mucha gente pregunta: ¿pero por qué Dios permitió que su pueblo pasara por todas estas atrocidades, por todas estas perversiones del pueblo egipcio, que era malvado y de corazón duro? ¿Sabe por qué lo hizo, hermanos? Porque quería, y ahorita lo leímos aquí, Él quería, hermanos, que los cananeos, los heteos, los amorreos, los fereceos, los heveos y los jebuseos se arrepintieran. Mandó a su pueblo para que este pueblo o estos pueblos escucharan la gracia de Dios. Y existe historia en este tiempo, hermanos, de instrucciones, de libros, rollos, piedra, donde se les presentó a un Dios. ¿Cómo? No lo sé, hermanos. Y lo podemos investigar a través de la historia. Y todos estos pueblos, antes que se presentara el pueblo de Israel, tienen noción de un Dios todopoderoso. ¿Saben quién es ese Dios todopoderoso? El Dios de la Biblia. Su pueblo está allá y dice: ellos no quisieron arrepentirse. Moisés, ven, vamos a hablar. Te voy a enviar con mano poderosa para librar a mi pueblo. Hermanos, así está el mundo. El mundo está pisoteando al cristianismo, insultando a Dios y todo lo que tiene que ver con la Biblia. No, Jesucristo hizo esto, Jesús aquello. ¿Para qué necesitamos a Dios? Mira a Dios malvado, mira lo que permite, mira lo que hace. ¿No estaba el pueblo de Egipto haciendo lo mismo? Oye, pues si tu Dios es todopoderoso, ¿por qué estás bajo mi opresión? ¿Sí se fijan? Lo mismo. Pero cuando Dios actuó, todos, hermanos, lloraron. ¿Va viendo cómo Dios se presenta al mundo? Misericordia, gracia, no te burles, cuidado con mi pueblo, ve y dile, ten cuidado con mi pueblo, porque cuando yo actúe, no te va a quedar cómo expresar misericordia. Misericordia, dijo Dios, ya no. Y los despojó. ¿Y a quién se lo dio, hermanos? A su pueblo. Qué bueno es Dios, hermanos. La pregunta es, y los que nos ven por las redes sociales, ¿de qué lado vas a estar? ¿Del pueblo de Dios que clama a Él y pide: Señor, ten misericordia? Mira, Señor, mis hijos, mi matrimonio, Señor, el problema que estoy metido, cómo la gente odia el cristianismo, cómo la gente se burla de nosotros, etcétera, etcétera. ¿De qué lado vamos o vas a estar tú? En primer lugar, hermanos, quiero que veamos que el nombre de Dios, por cuestión del tiempo, hermanos, no creo terminar el día de hoy, hay mucha profundidad, pero en primer lugar, su nombre, vamos a leerlo en Éxodo 3, 14, y quiero leer 13, 14 y 15. Éxodo 3,
14 y 15. De ahí vamos a partir y luego nos vamos a regresar a los versículos del 1 al 6. Y una vez le digo, no lo vamos a terminar todo, porque es muy profundo. Dice Éxodo 3, 14 y 15, desde el 13, perdón. Dijo Moisés a Dios: ve, porque yo estaré con... he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros, y ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Esa fue la pregunta que hizo Moisés, ¿verdad? Muy natural, pues él quería saber quién te está enviando. ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es su nombre? Y respondió Dios a Moisés: mi nombre es, ¿verdad? Yo agrego eso: yo soy el que soy. En el original, hermanos, está este tetragramatón. Aquí lo pongo. Tetra, porque son 4 letras. ¿Sí? Y a este tetragramatón es un vocablo, hermanos, nada más que no tiene vocales. No tiene vocales, hermanos. No existen las vocales en este tetragramatón. Si usted lo ve ahora en los hebreos, utilizan puntitos arriba, abajo, etcétera, etcétera, para los niños, para que puedan aprender a leer. Pero ellos no leen con vocales. Aquí no hay vocales. Esta es una I. Lo traducen Y, hermanos, ¿verdad? Porque es una yod, así se llama esta letra, yod, con Y o yod. I latina o Y. Esta es una H, Hei, así se llama. Y luego una Vav con V, y otra H. Entonces se lee de derecha a izquierda: Y, H, V, H. Así dice en el original. Y cuando uno lo lee, pues en español, ¿cómo se pronuncia? No sabemos. Y pasaron alrededor, hermanos, de casi 1000 años, 900 años, donde Esdras, el libro de Esdras era un escriba. Él modernizó el hebreo, porque dijo, este es un hebreo muy antiguo, acadio, así se llama, muy viejo, ¿no? Es como cuando usted y yo, hermanos, leemos la Reina Valera 1960, y ya casi no utilizamos el comisteis, jugasteis, corristeis, ya casi no se utiliza, ¿verdad? Es más difícil de utilizar, es un español antiguo. Es lo mismo que le pasó a Esdras, y Esdras lo moderniza. Pero cuando leen los judíos esto en la Biblia, o en el Antiguo Testamento, en lo que ellos llaman el Tanaj o el Torá. El Torá es el Pentateuco, hermanos, el Tanaj es el Antiguo Testamento. Cuando lo leen, dicen ellos Adonai. No dicen Yahvé, dicen Adonai. ¿Y qué significa Adonai? El Señor o mi Señor. No dicen el nombre. ¿Por qué? Porque es tan santo, y ese es su primero, hermanos, es la primero lo que vamos a aprender. Es tan santo que ellos no quieren pronunciar el nombre de Dios. ¿Me van siguiendo, hermanos? Eso es lo que hacen los judíos. Si ellos leen, en vez de decir esto, que lo tradujeron como Yahvé, que sería para nosotros Jehová, Yahvé o Yahweh, muchos le ponen W, hermanos. En el original no hay W, no hay hebreo, ¿verdad? Eso más lo hacen los testigos de Jehová. No sé dónde lo sacaron, porque no hay W en el vocablo Vav, es una V. Pero bueno, ese es otro tema, ¿no? Para los judíos su nombre es tan sagrado que decidieron no pronunciarlo, para evitar que las demás civilizaciones blasfemaran el nombre de Dios. ¿Me van siguiendo? Ni ellos lo pronuncian. Dicen, no, porque si nos conquistan o alguien más va a pronunciar, va a ofender a mi Dios, y ni siquiera lo pronunciaban. ¿Qué pasa ahora en este tiempo, hermanos? ¿Cuánto no blasfeman el nombre de Dios, hermanos? Y Dios lleno de misericordia. Este pasaje, este nombre, hermanos, en el versículo 15 dice así, hermanos: además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Y me impacta mucho, ¿verdad? Porque Cristo explicó esto. ¿Por qué dice que es Dios de?
no fue. ¿Sí se fijó? O sea, y Jesucristo dice, ¿por qué los habla como si estuvieran vivos? Porque están vivos ante Dios, con Dios. Y dice, este es mi nombre, ¿para cuándo, hermanos? Para siempre. Con él se me recordará por todos los siglos. Hermanos, vuelvo a mencionar, ya Moisés trató de explicarlo, Esdras lo explica un poquito mejor en la historia judeo-cristiana, más judía, ¿verdad? Ya cristiana después cuando entra Pablo y los discípulos. Este vocablo significa yo fui, yo soy y yo seré. Eso es lo que explica. Es decir, el eterno, por siempre. Yo he sido, yo estoy siendo y yo seré. Ese es mi nombre, dice Dios. Mi nombre es el que está en todo tiempo, el que tiene todo el tiempo, el que controla todas las cosas, el Olam. Pasado, presente y futuro. Eso es lo que significa. Yo he sido, yo fui, yo soy, yo estoy siendo y yo seré. Eso es lo que quiere decir Dios. Hermanos, esto es un principio muy profundo para nosotros, hermanos, porque si Dios es en todo tiempo, ¿cuándo nos va a ayudar Dios? En todo tiempo. ¿Dónde va a estar Dios con nosotros? En todo tiempo. Es muy profundo, hermanos. En primer lugar, veamos su santidad. Yo creo que aquí nos quedamos, hermanos. Se me fue muy rápido, hermanos, perdón. Aquí está. Los judíos pronuncian de dos maneras. El primero de ellos es Hashem, el nombre. Eso significa Ha, el, Shem, nombre. ¿Sí? Y Adonai, mi Señor. ¿Sí? Vamos a ver, hermanos, su santidad. Vamos a leer los versículos del 1 al 6. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb. ¿Y cómo se llamaba ese monte? Monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo a Jehová, y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques. Quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Este atributo, hermanos, moral de Dios es muy importante de resaltar. Es el único atributo de Dios. ¿Cuál es ese atributo? La santidad. Miren, hermanos, síganme con mucho cuidado. Moisés era pastor de ovejas. Él ya había visto ramas secas. Había visto que se prendiera fuego, que el sol quemara ramas. Era muy natural, él lo veía. Pero ver una zarza, un arbusto pequeño que no se consumiera, eso nunca lo había visto. ¿Me va siguiendo, hermanos? Usted ve cuando prende un árbol seco, ¿qué es lo que pasa, hermanos? Se consume en cuestión de segundos. Pero ver a una zarza entera encenderse y ver las ramas completas que no se incineran, que mantienen en pie, eso llamó la atención de Moisés. ¿Sí se fijó? Él dijo, bueno, yo he visto que se quema, que hay rayos que caen sobre el árbol y las quema, pero que es un árbol en pie con fuego, esto sin duda, hermanos, él lo vio desde un poquito lejos y se dio cuenta, ya tiene bastante tiempo así encendido y no pasa nada. Hermanos, Dios es así. Dios está como una luz en medio de las tinieblas para que todo aquel que se quiera acercar a Él reciba palabra de Dios. ¿Se fijó lo que pasó con Moisés, hermanos?
Hermanos, Dios está así en el mundo, está buscando que usted y yo también seamos luz, que veamos cómo que tiene problemas y se mantiene firme, se mantiene fiel, que tiene la capacidad de creerle a Dios cuando todo lo demás se desmorona, cuando todo lo demás se cae. Dios permanece iluminando. Dios permanece como un fuego ardiente para todo aquel que quiera ir a Él. Y lo primero que se va a topar, hermanos, con Dios es su santidad. Su santidad. Hermanos, en este pasaje quiero leer rápidamente Isaías 6:3 y Apocalipsis 4:8. Nos refleja el gran valor de su santidad. No existe ningún otro atributo de Dios donde se diga, como por ejemplo, Dios es fiel, fiel, fiel. Dios es amor, amor, amor. Dios es justo, justo, justo. No hay ningún otro atributo, sino solo la santidad, que se menciona 3 veces en 2 pasajes. Uno en el Antiguo Testamento, que es Isaías 6:3. Si me sigue con su vista, dice, desde el 1, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre su trono, alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, fíjense lo que dicen, hermanos. ¿Qué dicen estos serafines? Serafín, hermanos, es un ser angelical que protege la santidad de Dios. Y ahorita están ahí haciendo esto mismo. ¿Qué hacen, hermanos? Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y cuando Dios habla, hermanos, dice que los quiciales, es decir, lo que soporta las puertas, ¿qué pasa, hermanos? ¿Qué pasa cuando Dios habla? Se cimbra, se estremece con la voz del que clamaba. Apocalipsis 4:8, así es, hermanos, la santidad de Dios. Aunque suena feo lo que voy a decir, hermanos, lo lamento, aunque la gente se burle de la santidad de Dios, y Dios es un inmoral, y por qué mata, Jesús fue homosexual, Jesús es no binario, con todas esas, y disculpe, ¿verdad?, disparatadas que están sacando ahorita, hermanos, y se lo digo porque sale, y burlándose de Cristo, y ahora que pasó la Navidad diciendo, Jesús, jiji, se burlan de Él, hermanos. Dios sigue estando sentado en su trono y los serafines diciendo, santo, 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 Jehová de los ejércitos. Apocalipsis 4:8 dice, y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos. Esto no lo comprendemos, hermanos, es un ser angelical que no existe en esta tierra, pero que no lo podemos igualar o relacionar, pero fíjense lo que hacen, hermanos, y no cesaban día y noche de decir, ¿qué hacen, hermanos? Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Este es el único atributo, hermanos. Se le permitió a Isaías y se le permite a Juan ver esta visión. ¿Se imagina eso, hermanos? Hermanos, es algo muy profundo, la santidad de Dios. Y aquí, cuando nosotros vemos esto, hermanos, ¿qué nos pide Dios a nosotros? Miren, va Moisés, hermanos, y ve Dios que atrapó su atención. Hermanos, es lo que hace. Dios quiere atrapar nuestra atención. Quiere que nosotros volteemos a Él, a algo que no es normal, algo que no es natural, y acercarnos a Dios. Y cuando Dios nos llama y nosotros nos acercamos, comienza Dios a hablarnos y nos dice, detente. Mira, Moisés, si tú me quieres servir, y ponga su nombre, si tú me quieres servir, si tú me quieres seguir, quieres escuchar de mi voz, primero necesitas saber que yo soy santo. Hermanos, la santidad de Dios, hermanos, es algo muy profundo. Dios no quiere que pisoteemos su presencia. ¿Me va siguiendo, hermanos? ¿Cómo se puede pisotear la presencia de Dios, hermanos? Con lo que vemos.
con lo que decimos. Usted dirá, yo ya pequé. Bueno, hay misericordia y hay gracia y hay perdón. Pero si vamos a estar en la presencia de Dios, tenemos que tener cuidado de mantener la santidad. ¿Sabe qué hace la santidad de Dios, hermanos? Nos la pasa a nosotros. Eso es lo que quiere hacer Dios. No lo traigo aquí, hermanos, ¿verdad? Por cuestión del tiempo, pero dice la Biblia que cuando Moisés hablaba con Dios, ¿cómo sabían el pueblo de Israel que él había hablado con Dios, hermanos? Dice que cuando bajaba se tenía que poner un velo porque su rostro resplandecía de la gloria de Dios. ¿Resplandece Dios en nuestras vidas, hermanos? ¿Resplandece Cristo? Sale usted en la mañana y empieza a hablar bendiciones o empieza... ¿Ha estado con Dios? ¿Me explico, hermanos? Eso es lo que quiere Dios, la santidad. Tierra santa es donde Dios pisa, es tierra santa. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Quiero leer Hebreos 12:14, hermanos, rápidamente. Hebreos 12:14. Dice de la siguiente manera: seguid la paz con todos. Y luego, ¿qué dice, hermanos? Y la santidad. Y fíjense lo que dice el autor a los Hebreos: sin la santidad, sin la cual nadie, ¿qué sucederá, hermanos? Verá al Señor. Moisés, hermanos, cubrió su rostro, dijo: Dios mío, está el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, que yo escuché, se me está ahora presentando a mí, ese mismo Dios, y lo hace con usted y conmigo, hermanos. No lo hizo a través de Cristo Jesús, ya no nos habla ahora a través del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, ahora lo dice por medio de su Hijo Cristo Jesús, y nos habla a través de la persona de Cristo, y nos dice: yo te perdono, yo te salvo, si tú me crees. Mi santidad, dice Dios, ya pagó por el pecado, y si tú me crees, puedes ver mi rostro si me quieres seguir. La santidad. La santidad. En 1 Corintios 3:13, y termino ya con este pasaje, hermano, se nos va el tiempo muy rápido. 1 Corintios 3:13. Eso habla de la santificación. Dice Dios: la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. ¿Cómo se le presentó Dios a Moisés, hermanos? A través de fuego, una zarza que ardía. ¿Y qué elemento hace que ardan las cosas? El fuego. El fuego. Y la obra de cada uno, ¿cuál sea? El fuego la probará. Hermanos y amigos, el nombre de Dios es santo, santo, santo. Y si usted y yo vamos a poner en alto el nombre de Dios, ¿qué necesitamos hacer, hermano? Buscar la santidad. Hermanos, lo que relacionamos en este tiempo, hermanos, mire, cuando hay un embajador en un país, ¿qué es lo que hace ese embajador, hermanos? Habla bien de su país, aunque muchos digo: Dios mío, qué buen actor es, hermanos, por favor, porque hablan muy bien de sus países, y dice uno: wow, tiene que ver nada más las noticias para darse cuenta que tiene mucha manera de hablar, ¿verdad? No voy a decir nombres para que no nos identifiquen, ¿verdad? Eso ya le cada uno. Pero me explico, hermanos, lo que hace el embajador. Hermanos, ¿qué vamos a hacer nosotros al representar el nombre de Dios? Es lo mismo que se nos está pidiendo. Cuando se le presentó a Moisés, le dijo: Moisés, acércate, sí, pero entiende que en mi presencia hay santidad. Eso es lo que es el nombre de Dios, hermanos. Hermanos, la santidad es sumamente importante y todos la necesitamos. ¿Es sencilla? No, tenemos nuestras debilidades, pecados, pero por eso tenemos al Espíritu Santo, que es Dios, para ayudarnos. Vamos a orar, hermanos. Oh Señor, en esta mañana yo te agradezco por la vida de mis hermanos. Bendígales y cuídeles rica y abundantemente a cada uno de ellos. A los que nos ven por las redes sociales,
Ayúdanos a entender, Señor, que hace 2000 años tu santidad fue mostrada en una cruz, donde tú mismo pagabas por el pecado y la maldad que nosotros debíamos de pagar. Así dice Isaías, capítulo 53, donde cargaste en tu Hijo Jesús el pecado de todos nosotros. Esa falta de santidad, esa inmoralidad, etcétera, etcétera, la cargaste en Cristo. Bendito seas. Y ahora nos da la oportunidad de disfrutar de esa santidad. Hay alguien aquí que necesita venir ante Dios, ven ante Él y dile: Señor, yo he sido un inmoral. Moisés había asesinado, hermanos, a un hombre. Había huido. Usted podrá decir: yo no hice eso. Hermanos, eso todavía es peor que muchas cosas que nosotros hemos hecho. Vivió los placeres. Era el nieto de Faraón, o así creció, hermanos. ¿Usted cree que se iban a privar de placeres? Todo eso hizo Moisés. Y Dios le habló y le dijo: Moisés, detente, quita el calzado, porque donde yo estoy es tierra santa. Y si quieres acercarte a mí, vas a empezar a vivir en santidad. ¿Sí me explico, hermanos? Por eso Dios, hermanos y amigos, nos invita a vivir en santidad. Si estamos ante su presencia, ¿cómo vamos a vivir, hermanos? En santidad. Por eso la gente que me dice: no, ya Dios me perdonó, puedo hacer lo que quiera, no he entendido la presencia de Dios. Pídele a Dios perdón y entrégale tu vida. Si ya lo hiciste, recapacitemos y digamos: estoy ante la presencia del que es, el que es y que ha de venir. Yo soy el que soy. A ti sea la honra y la gloria, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.